Bueno, hablaremos sobre el objeto y métodos de epistemología genética. El grupo está conformado por Angie Gabriela Rangel Durán, por Luisa Fernanda Paz Amao y quien les habla, Aslin Fernanda Rojas Botello. Bueno, a continuación se presentarán algunos objetivos que se llevarán a cabo dentro de esta exposición, y para ello tenemos el siguiente: comprender la epistemología genética como una ciencia, es decir, vamos a identificar el objeto y los métodos a partir de problemas específicos o particulares. Por otro lado, vamos a analizar las posturas genéticas y no genéticas en función del sujeto y el objeto. También vamos a comprender el pensamiento científico como un proceso dinámico y en constante cambio. Entonces empecemos por la epistemología genética considerada como una ciencia. En este tenemos el objeto de la filosofía, que es la totalidad de lo real, de la realidad exterior y del espíritu de las relaciones entre ambos. También tenemos el objeto de la ciencia, que es limitado y solo se inaugura como una disciplina científica cuando alcanza esta delimitación. Entre estos no hay una frontera absoluta entre ellas, porque una se refiere a la totalidad y la otra a los aspectos particulares de lo real. Pero con ello simplemente se quiere decir que se ha conseguido aislar los primeros problemas de tal modo que su solución no cuestione al conjunto, mientras que los segundos son solidarios de una sucesión indefinida de cuestiones previas que necesitan una toma de posición en cuanto a la totalidad de lo real. Bueno, entonces tenemos el método genético en epistemología, que equivale a estudiar los conocimientos en función a su construcción real. También se puede decir que se constituye por la colaboración íntima entre los métodos histórico-crítico y psicogenético. Entonces, el método psicogenético estudia el desarrollo de las funciones de la mente, la cual anota existencia de elementos que permiten su evolución hacia estadios superiores. También se dice que es el único que proporciona el conocimiento de las etapas elementales en la constitución progresiva, aun cuando jamás alcance la primera. En cambio, el método histórico-crítico es el único el que proporciona el conocimiento de las etapas, a veces intermedias, en casos superiores, aun cuando posee la última. Por lo tanto, solo mediante un juego de lanzadera entre la génesis y el equilibrio final puede tenerse la esperanza de alcanzar el secreto de la construcción de los conocimientos. Bueno, buenas tardes. Continuando con la explicación de la temática, ahora abordaremos las 6 soluciones epistemológicas. Y para esto vamos a emplear lo que es el método genético y el método antigenético. Entonces, recordando un poco en qué consiste el método genético, este nos dice que el conocimiento se construye, es decir, que va avanzando de un nivel inferior a un nivel superior y depende de los conocimientos previos para poder avanzar. Entonces, dentro de las teorías que apoyan este método genético encontramos lo que es el empirismo, el pragmatismo y el relativismo. Cuando hablamos del empirismo, hacemos énfasis en el objeto, el cual deja marca sobre el sujeto, que es pasivo. Cuando hablamos del pragmatismo, hacemos más importancia en el sujeto, el cual moldea la realidad en función del objeto. Y por último tenemos el relativismo, que menciona la relación de que no se puede separar entre el sujeto y el objeto. Por otra parte tenemos lo que es el método antigenético, pues que de cierta manera se pone el anterior, diciendo que el conocimiento es diferente del desarrollo psicológico, es decir, que el conocimiento no se construye sino que es independiente. Entonces, dentro de las teorías que lo apoyan tenemos al platonismo, a los a prioristas y la fenomenología. Cuando hablamos del platonismo,
y el realismo aristotélico se le da mayor relevancia al objeto, que es visto o captado por el sujeto, que es totalmente exterior de él. Por otro lado, tenemos que cuando se le da mayor importancia al sujeto, éste capta al objeto por medio de la razón. Y vemos que de cierta manera, pues, tiene alguna relación entre el sujeto y el objeto, por lo tanto se dice que no es totalmente exterior el objeto del sujeto. Cuando hablamos de la fenomenología, también se hace énfasis a la relación que tiene el sujeto y el objeto. Ahora abordaremos la relación que hay entre la acción y el pensamiento, que plantea de cierto modo una problemática en el método genético. Entonces, en cuanto a la teoría no genética, el pensamiento precede a la acción y la acción es vista como la aplicación del pensamiento. Por otro lado, tenemos que cuando la teoría genética afirma que la acción precede al pensamiento, es decir, que la acción va antes del pensamiento. Y el pensamiento, pues, es el reflejo de las acciones interiorizadas. Y por último, tenemos la norma de verdad, la cual nos dice que primero van las acciones, luego van las operaciones, para así llegar al pensamiento formal. Entonces, cuando hablamos de la relación entre la acción y el pensamiento, es necesario retomar nuevamente los términos de lógica y génesis. ¿Sí? La lógica describe a todos los hechos posibles y la génesis determina lo real. Entonces se necesita, para que la acción se culmine, necesita haber un equilibrio entre lo posible y lo real. Y ese equilibrio se lleva a cabo mediante la reversibilidad, la cual es llevada a cabo cuando el sujeto entiende o comprende que un proceso puede entenderse de forma contraria. Entonces, para dar una idea general de lo que es la relación entre la acción y el pensamiento, debemos remitirnos al método genético, el cual afirma que lo posible depende de lo real, es decir, que la acción debe permitir el desarrollo del pensamiento. Siguiendo con nuestra exposición, hablamos de que existe un análisis de desarrollo en el cual debe contar con unos procesos de una ley de formación y unas etapas sucesivas en nuestro proceso de psicogenetismo de desarrollo, en el cual cuenta con unos tiempos reales y una lógica intertemporal. ¿Qué quiere decir intertemporal? Que va a los tiempos y va en el momento paso a paso, ¿sí? Cuando hablamos de unas etapas sucesivas, hablamos de una construcción de conocimiento. Hablamos de que hay una intuición perceptual en la cual contamos con una interpretación o una percepción muy propia y más que una reflexión. Cuando hablamos de procesos psicogenéticos, hablamos de que existe una acción elemental y una intuición perceptual. También hablamos de que existe un análisis genético, en el cual tiene como objetivo dar una explicación del conocimiento total por medio de un sistema de referencia en el cual se obtiene la información. Hablamos de que existen también unas limitaciones a la hora de realizar unas investigaciones. Hablamos de unas limitaciones parciales y unas limitaciones generales. Cuando nos referimos a unas limitaciones parciales, hacemos referencia a los procesos evolutivos particulares que da desde conocimiento. Cuando también nos referimos a limitaciones generales, hacemos una determinación del conocimiento en su totalidad, con la cual se quiere hacer una hipótesis general de nuestra idea o problema de investigación. Seguidamente hablamos en nuestra investigación que existe un sujeto, un objeto y un conocimiento. Cuando decimos sujeto hablamos de
la persona como individuo. Cuando hablamos del objeto es el fenómeno natural o percepción que tiene el sujeto. Tenemos que tener muy en cuenta que el sujeto y el objeto, de ellos, el objeto depende de a través de conocer el sujeto. Cuando nos hacemos referencia en estos tres campos, que el sujeto prima en primer lugar, el objeto es el segundo y el conocimiento. ¿Por qué tiene este énfasis? Porque el objeto es el individuo en el cual se enfoca o tiene un referente al objeto, lo que queremos evidenciar o queremos percibir o detectar desde nuestra perspectiva. Y el conocimiento se tiene como consecuencia del conocimiento, el conocimiento se tiene como consecuencia del resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del conocimiento se apoya con el objeto en el cual no sería afectado el sujeto. Van enlazados el objeto y el conocimiento, pero su ente principal es el sujeto, quien es el observador. Al tener un conocimiento, tenemos de que este conocimiento tiene una ciencia idealista y realista, en el cual ambas se giran a una misma dirección. Tiene en cuenta lo ideal y lo realista a la hora de obtener un conocimiento. Existe un sistema de referencia en el cual toma como énfasis dos investigaciones muy importantes. Toma el tipo de investigación psicogenético y toma la investigación histórico-crítico. Cuando hablamos de la investigación psicogenética o de la investigación crítica, tenemos dos importantes características de ellas cuando tenemos un sistema de referencia. Cuando tenemos un sistema de referencia que es el punto o el eje principal que vamos a tocar, tenemos unos criterios de objetivos, unos criterios claros y específicos. Y también tenemos unas nuevas metáforas de conocimiento, nuevas ideas y construir nuevos conocimientos por medio de estas investigaciones. Cuando hablamos de psicogenética, hablamos del proceso que se lleva a cabo durante un determinado tiempo, digamos, vamos a hacer un ejemplo, de la niñez a la adultez, cómo ese razonamiento va cambiando a medida de sus ciclos o sus etapas. Y la investigación histórico-crítico nos hace referencia que tiene como objetivo el tomar investigaciones antiguas o ambiguas, observar y construir nuevos conocimientos o construir por medio de objetivos claros y precisos nuevos saberes, pero teniendo en cuenta los antepasados o las búsquedas preliminares de otros autores o de otros filósofos. Hablamos de que existe también una epistemología restringida y una epistemología genética. Cuando hablamos de epistemología restringida nos referimos de que tiene una actividad del sujeto y representaciones de las cuales está constituida en relación con la realidad. Y en la epistemología genética hacemos que no existe ninguna limitación y va en proceso y va de la mano con la psicología y el enlace que tiene el ser humano, o también podemos hablar sobre los pensamientos y razonamientos que tiene la genética, que aquí tocaría la filosofía, la biología, la lógica, la matemática. Y como ninguna de ellas a la actualidad va evolucionando y no va teniendo ninguna restricción. En cambio, la epistemología restringida se enfatiza en un proceso dependiendo de la realidad y la actualidad. Es un poco más cerrada su ciclo de investigación. Debemos tener en cuenta que nuestro ciclo de investigación o series de investigación o de conocimiento, hablamos de que la investigación tiene un proceso muy importante, es un proceso cíclico en el cual da una explicación, debemos tener una idea, una motivación, un sujeto, un objeto, en el cual va enfocada nuestra idea, cómo por los diferentes medios o perspectivas pueden llegar a generar nuevos conocimientos, haciendo una búsqueda preliminar, ayudará a generar nuevas ideas y esto hace que tenga nueva actualización, nuevo conocimiento en nuestra investigación y se vuelve un proceso cíclico. Tenemos unas conclusiones de todo nuestro proceso de lectura. Entonces,
Hablamos de que existe, por medio de la investigación, un amplio campo que abordar en la actividad actual, por medio de que surgen nuevos interrogantes y nuevas necesidades, ya sea desde el proceso empírico, ya sea desde el proceso histórico o social. Hay una necesidad en la cual se puede retomar y dar nuevas perspectivas o o romper paradigmas que se tienen en nuestra sociedad y promover así nuevos recursos y ambientes por medio de la investigación. También hablamos que es importante resaltar que en las teorías como el realismo, el apriorismo y la fenomenología opone en percibir el conocimiento como desarrollo psicológico, mientras que el empirismo, paratirismo y el relativismo lo asemeran. Entonces, vemos que el conocimiento se puede llegar a obtener por medio de la experiencia o podemos también tenerlo por medio de nuestra investigación de modo histórico. También tenemos que tener que en el proceso matemático existen muchas controversias o podemos decir que existen muchos campos en los cuales se puede investigar, en los cuales se puede razonar, en los cuales podemos aplicar la biología, la química, las matemáticas, la lógica y desde allí crear nuevas perspectivas de investigación como la psicogenética o la crítica. Muchas gracias.